Mi hermano favorito de oro estaba engañando a su prometida con su mejor amiga, y la dejó embarazada. Cuando me amenazó con dejarme sin hogar si le decía a alguien. Hola a todos. Tengo 25 años, mujer, y siempre he tenido una relación complicada con mi hermano Brian, de 28 años. Al crecer en una familia de clase media en un vecindario suburbano, nuestra dinámica siempre estuvo inclinada a favor de Brian. Desde nuestros primeros años, estaba claro que era el hijo favorito de nuestros padres, el niño de oro que no podía hacer nada mal a sus ojos. Mientras él recibía elogios por notas promedio, yo era criticada por no obtener calificaciones perfectas. Cuando se metía en problemas en la escuela por pelear, nuestros padres lo defendían, diciendo que los otros niños debían haberlo provocado. Pero cuando una vez llegué tarde a clase y me dieron detención, me castigaron durante un mes. Este favoritismo se hizo aún más evidente en nuestra adolescencia. Brian podía quedarse fuera hasta tarde, ir a fiestas y salir con quien quisiera, mientras que yo tenía toques de queda estrictos, actividades sociales limitadas y constantemente me recordaban no avergonzar a la familia. Nuestros padres incluso le dieron su viejo coche cuando cumplió 16 años, mientras que yo tuve que trabajar a tiempo parcial durante la escuela secundaria para ahorrar y comprar mi propio vehículo. El historial de citas de Brian siempre ha sido problemático. En la escuela secundaria, era conocido como el chico que salía con varias chicas a la vez, a menudo de diferentes escuelas para que no se enteraran unas de otras. Nuestros padres sabían de esto y lo tomaban a la ligera, diciendo que solo estaba sembrando su juventud y que los chicos son chicos. Recuerdo un incidente en el que una de sus novias vino a nuestra casa llorando después de descubrir que él la estaba engañando con su prima. En lugar de responsabilizar a Brian, nuestra madre le dijo a la chica que debería haber sabido mejor que esperar compromiso de un adolescente. La universidad no cambió el comportamiento de Brian, si acaso, empeoró. Se unió a una fraternidad y se hizo famoso por tener relaciones con chicas mientras estaba en otras relaciones. Se jactaba de ello en las cenas familiares, y nuestros padres simplemente sonreían con orgullo, como si la habilidad de su hijo para manipular a las mujeres fuera un logro. Mientras tanto, me sermoneaban constantemente sobre mantener mi reputación y no convertirme en una de esas chicas. Después de la universidad, tuve dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado en mi campo y terminé mudándome a la casa de huéspedes de nuestros padres. Es un pequeño espacio sobre el garaje que originalmente construyeron para nuestra abuela antes de que falleciera. Les pago alquiler, pero sigue siendo significativamente menos de lo que pagaría por un apartamento en nuestra área. Este arreglo me ha hecho algo dependiente de ellos, lo cual Brian ama usar en mi contra. Por otro lado, Brian regresó a su antigua habitación en la casa principal después de graduarse. Consiguió un trabajo en una firma de marketing local gracias a las conexiones de nuestro padre y ha estado viviendo sin pagar alquiler desde entonces. Nuestros padres justifican esto diciendo que está ahorrando para su futuro, mientras que yo simplemente no me esfuerzo lo suficiente por tener éxito. El año pasado, Brian comenzó a salir con Melanie, de 26 años, y tengo que admitir que me sorprendió lo diferente que era de su tipo habitual. Mientras que generalmente salía con chicas fiesteras o tipos influenciadores de redes sociales, Melanie era enfermera pediátrica que dedicaba su tiempo libre a hacer voluntariado en refugios para animales. Era inteligente, compasiva y genuinamente amable, el tipo de persona que te traía sopa cuando estabas enfermo o recordaba tu pedido de café favorito después de conocerte solo una vez. Conocí a Melanie por primera vez cuando vino a una cena familiar. A diferencia de las novias anteriores de Brian, que solían ignorarme o tratarme con condescendencia, Melanie se aseguró de incluirme en las conversaciones y mostrar un interés genuino por mi vida. Después de la cena, me ayudó con los platos, algo que Brian nunca hizo, y terminamos hablando durante horas sobre nuestro amor compartido por los podcasts de crímenes reales y las películas de terror. Durante los meses siguientes, Melanie y yo desarrollamos una amistad. A menudo me invitaba a unirme a ella y a Brian para ver películas o cenar, y a veces salíamos solo nosotras dos cuando Brian trabajaba hasta tarde. Me confiaba cosas sobre sus relaciones pasadas y lo refrescante que era estar con alguien como Brian, quien parecía tan comprometido y honesto. La ironía de sus palabras me revolvía el estómago, pero en ese momento no tenía razones para creer que Brian no le era fiel. Brian también parecía diferente con Melanie. Dejó de ir a bares todos los fines de semana, comenzó a hablar de asentarse e incluso adoptó un gato con ella, aunque nuestros padres terminaron cuidando del gato la mayor parte del tiempo. Nuestros padres estaban extasiados con la relación, constantemente elogiando los antecedentes familiares de Melanie y su éxito profesional. La veían como la adición perfecta a nuestra familia y solían insinuar que querían nietos. Después de 8 meses de noviazgo, Brian le propuso matrimonio a Melanie durante una cena familiar en un restaurante caro. Estaban presentes nuestros padres, los padres de Melanie y sus amigos más cercanos.
La propuesta fue elaborada, con un fotógrafo, un cuarteto de cuerdas y un anillo hecho a medida que luego descubrí que los padres de Melanie habían ayudado a pagar. Por supuesto, ella dijo que sí, y todos celebraron hasta tarde en la noche. El periodo de compromiso comenzó con una ráfaga de actividad. Nuestros padres inmediatamente comenzaron a planear una boda extravagante, insistiendo en pagar la mayor parte de los costos, a pesar de que los padres de Melanie ofrecieron compartirlos por igual. Melanie se volcó completamente en los preparativos de la boda, a menudo pidiéndome opinión sobre todo, desde arreglos florales hasta vestidos de dama de honor. Incluso me pidió que fuera una de sus damas de honor, diciendo que sentía que me había convertido en la hermana que nunca tuvo. Todo parecía perfecto hasta hace 3 meses, cuando me detuve en una cafetería local para tomar mi café matutino habitual. A través de la ventana, vi a Brian y Lori, de 27 años, la mejor amiga de Melanie desde la universidad, sentados en un rincón. Al principio, no pensé en nada extraño. Lori era la dama de honor, así que tenía sentido que pudiera estar reuniéndose con Brian para discutir los planes de la boda. Pero mientras entraba, vi algo que me dejó helada. Brian y Lori estaban tomados de la mano sobre la mesa, y luego se besaron. No fue un beso amistoso, sino un beso apasionado que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Quedé congelada junto al mostrador, olvidándome de mi café, mientras los miraba comportarse como dos personas enamoradas, completamente ajenos a mi presencia o al hecho de que Brian estaba comprometido con la supuesta mejor amiga de Lori. Salí de la cafetería sin pedir nada, con las manos temblando tanto que apenas pude conducir a casa. Esa noche, cuando Brian regresó, lo enfrenté en la cocina. En lugar de mostrar remordimiento o tratar de negarlo, simplemente se burló y me dijo que no me metiera en sus asuntos. Luego reveló algo que me hizo sentir físicamente enferma. Él y Lori habían estado viéndose durante meses, incluso antes de proponerle matrimonio a Melanie. Cuando le dije que le diría la verdad a Melanie, su actitud cambió por completo. Su burla desapareció, reemplazada por una mirada fría y amenazante que había visto muchas veces mientras crecía. Me recordó que vivía en la casa de huéspedes de nuestros padres solo porque ellos lo permitían y que una palabra suya podría dejarme sin hogar. Me dejó claro que si decía algo a Melanie sobre su aventura con Lori, se aseguraría de que terminara en la calle. Luego, tuvo el descaro de enmarcarlo como una prueba de lealtad, diciendo que si realmente era su hermana, lo ayudaría a mantener ambas relaciones. Incluso sugirió que podría ayudarlo a cubrirlo cuando quisiera pasar tiempo con Lori, diciendo que era lo mínimo que podía hacer considerando cuánto me habían ayudado nuestros padres al dejarme vivir en la casa de huéspedes. Ahora estoy atrapada en una situación imposible. Melanie merece saber la verdad sobre su prometido y la traición de su mejor amiga, pero sé que Brian no estaba mintiendo sobre hacerme desalojar. Con mis pagos de préstamos estudiantiles y mi salario actual, no puedo permitirme alquilar mi propio lugar. Además, he visto a nuestros padres tomar el lado de Brian innumerables veces antes, sin importar cuán equivocado estuviera, y sé que creerían cualquier mentira que les dijera sobre mí. La boda es en una semana, y me siento enferma cada vez que veo a Melanie hablando emocionada sobre su futuro con Brian. Pero si me quedo callada para protegerme, sé que estoy dejando que Melanie se case con alguien que la está traicionando de la peor manera posible. Actualización 1. Hola. Necesito actualizar a todos sobre lo que ha sucedido desde mi última publicación. Las cosas se han complicado mucho más y, honestamente, han empeorado más de lo que podía imaginar. La semana pasada descubrí algo que hizo que toda la situación fuera aún más perturbadora de lo que ya era. El martes por la noche, estaba en la cocina de nuestra casa familiar preparando la cena para mí misma, ya que nuestros padres estaban en un evento de caridad. Pensé que estaba sola en la casa porque Brian había dicho que iría a una reunión con proveedores de la boda junto con Melanie. Estaba escuchando música con mis auriculares mientras cocinaba, cuando noté algo de movimiento en el patio delantero a través de la ventana de la cocina. Vi el coche de Brian estacionándose, pero en lugar de Melanie, estaba con Lori. Apagué mi música rápidamente pero me quedé en la cocina. Ellos entraron claramente pensando que la casa estaba vacía porque todas las luces estaban apagadas excepto la de la cocina, que no podían ver desde la entrada. Se dirigieron directamente a la sala de estar, que comparte una pared con la cocina. Pude escuchar todo con claridad a través de las delgadas paredes de la casa. Primero escuché a Lori llorar, no simples sollozos discretos, sino un llanto profundo, con el cuerpo temblando, que me hizo sentir incómoda incluso estando en la habitación de al lado. Entonces soltó la bomba, estaba embarazada. Repetía cosas como, ¿esto no se suponía que pasara y qué vamos a hacer? La respuesta de Brian me puso la piel de gallina. Su voz era fría, casi molesta, mientras le decía que tenía que arreglarlo antes de la boda.
Le dijo que no podía arriesgarse a que Melanie se enterara y que Lori estaba siendo egoísta por siquiera mencionar esto tan cerca de la fecha de la boda. La crueldad en su voz era algo que nunca antes había escuchado, ni siquiera de él. Lori parecía genuinamente impactada por su reacción. Comenzó a hablar sobre cómo él le había prometido dejar a Melanie por ella, como le había dicho que estarían juntos de verdad una vez que encontrara la manera de romper el compromiso sin causar un escándalo. La risa de Brian y su respuesta fueron horribles, burlonas y crueles. Le dijo que estaba delirando si alguna vez pensó que dejaría a Melanie por ella. Entonces dijo algo que me hizo comprender cuán manipulador era realmente mi hermano. Le explicó a Lori que Melanie era material para esposa por las conexiones de su familia y su dinero, mientras que Lori solo era diversión, alguien con quien pasar el rato. Se jactó de cómo casarse con Melanie impulsaría su carrera gracias a las conexiones comerciales del padre de ella y cómo el dinero de su familia le aseguraría no tener que preocuparse por sus finanzas. Pero la parte más impactante llegó después. Brian reveló que Melanie no era la primera amiga de Lori con la que había salido. Comenzó a enumerar nombres: Jessica en el segundo año de universidad, Emma durante el tercero, y Kate justo después de graduarse. Cada vez, había seguido el mismo patrón: salir con una amiga de Lori mientras mantenía a Lori como su amante, siempre prometiéndole que era a ella a quien realmente amaba y que eventualmente las dejaría por ella. Todo el tiempo que hablaba, tenía mi teléfono en la mano grabando todo. Sabía que Brian probablemente lo negaría todo más tarde y quería tener pruebas. Logré grabar unos 10 minutos de su conversación antes de que finalmente notaran que la luz de la cocina estaba encendida y se dieran cuenta de que había alguien en casa. Brian entró furioso en la cocina, con el rostro rojo de ira. Lori lo siguió, luciendo mortificada al verme. Brian exigió saber cuánto tiempo llevaba allí y si había escuchado algo. Cuando vio mi teléfono en mi mano, perdió completamente el control. Intentó arrebatármelo, pero logré mantenerlo fuera de su alcance. Esa noche, después de que Lori se fue, Brian me acorraló en mi habitación sobre el garaje. Estaba más amenazante que nunca. Me dijo que si no borraba la grabación, les diría a nuestros padres que había estado robándoles. Afirmó que ya había plantado algunas joyas de mamá en mi habitación como prueba. Sabía que nuestros padres le creerían sin cuestionarlo, así que fingí borrar la grabación justo frente a él. Lo que él no sabía era que ya la había respaldado en mi almacenamiento en la nube. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Lori vino a verme mientras Brian estaba en el trabajo. Parecía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche. Se derrumbó por completo y me contó todo. Como su aventura había estado ocurriendo durante años, mucho antes de que Melanie apareciera en escena. Me mostró años de mensajes entre ellos donde Brian le prometía constantemente que dejaría a quien quiera que estuviera saliendo para estar con ella. El patrón siempre era el mismo. Brian comenzaba a salir con una amiga de Lori, diciéndole a Lori que era solo para aparentar o para ponerla celosa. Luego seguía viéndola en secreto, prometiéndole que pronto dejaría a su amiga. Cuando inevitablemente todo se desmoronaba, él la manipulaba haciéndola creer que nunca había hecho esas promesas y que ella estaba loca por pensar que eran algo más que encuentros casuales. Lori admitió que sabía que estaba mal seguir viéndolo mientras él estaba con sus amigas, pero dijo que estaba demasiado enamorada de él como para detenerse. Dijo que escuchar cómo hablaba de su embarazo de manera tan insensible finalmente le hizo darse cuenta de que nunca cambiaría y que había desperdiciado años de su vida creyendo en sus mentiras. Brian debió de enterarse de alguna manera de mi conversación con Lori porque esa noche vino a mi habitación enfurecido como nunca antes lo había visto. Me amenazó diciendo que si le decía algo a alguien sobre lo que sabía, especialmente a Melanie, se aseguraría de que lo lamentara por el resto de mi vida. Entró en detalles gráficos sobre cómo destruiría sistemáticamente mis relaciones con nuestra familia y se aseguraría de que terminara sola y sin hogar. A la noche siguiente, durante la cena familiar, Brian comenzó su campaña en mi contra. Mencionó casualmente a nuestros padres que parecía celosa de su relación con Melanie. Les dijo que yo había estado haciendo comentarios raros sobre arruinar su boda y que estaba preocupado por mi estado mental. Nuestros padres, previsibles como siempre, inmediatamente se pusieron de su lado. Pasaron el resto de la cena sermoneándome sobre cómo necesitaba ser más solidaria con la felicidad de mi hermano y dejar de dejarme llevar por los celos. La boda ahora está a solo 2 días y todo se está desmoronando. Lori le dijo a Melanie que tenía una emergencia familiar y que ya no podía ser su dama de honor. Melanie me llamó llorando por teléfono, sin saber la verdadera razón por la que su mejor amiga la había abandonado justo antes de su boda. Estoy harta de ver cómo se desarrolla todo esto, pero estoy aterrorizada por lo que me podría pasar si hablo. Brian ha dejado claro que destruirá mi vida si arruino esto para él, y sé que nuestros padres lo ayudarán a hacerlo.
Actualización 2. Hola. Chicos. Hoy todo llegó a un punto crítico en la boda, y aún no puedo creer lo que pasó. Después de una noche sin dormir luchando con mi conciencia, decidí que no podía permitir que Melanie entrara ciega en este matrimonio. La carga de saber lo que Brian y Lori habían hecho me estaba aplastando, y ver a todos celebrando su relación perfecta me hacía sentir cómplice de una cruel broma. La boda se celebraba en la iglesia más cara de nuestra ciudad, una enorme catedral con vitrales y columnas de mármol. Las familias de Brian y Melanie no habían escatimado en gastos. Había esculturas de hielo, miles de rosas y hasta un cuarteto de cuerdas. La lista de invitados incluía a más de 300 personas, entre ellas muchos socios comerciales del padre de Melanie. Llegué temprano, como se suponía, para ayudar con algunos preparativos de último minuto. Durante todo el tiempo que estuve organizando, no podía dejar de pensar en la grabación en mi teléfono. La noche anterior, había pedido prestado un pequeño altavoz Bluetooth a mi amiga Sarah, probándolo varias veces para asegurarme de que sería lo suficientemente fuerte. Lo escondí debajo de mi asiento en la tercera fila, donde se suponía que se sentarían los familiares inmediatos. La ceremonia comenzó exactamente según lo planeado. Brian estaba en el altar, perfectamente arreglado con su caro smoking, sonriendo esa falsa sonrisa que tanto odio. Las damas de honor comenzaron a caminar por el pasillo, y el espacio vacío donde debería haber estado Lori era dolorosamente evidente. Luego la música cambió, y todos se pusieron de pie cuando las puertas se abrieron para Melanie. Ella se veía hermosa con su vestido blanco, radiante de felicidad mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Su vestido, por sí solo, había costado más de lo que gano en 3 meses, y ella había pasado semanas ajustándolo a la perfección. Mirar su rostro, tan lleno de alegría y amor, casi me hizo perder el valor. Pero entonces recordé la fría voz de Brian hablando de usarla por el dinero de su familia, y supe lo que tenía que hacer. Justo cuando Melanie llegó a la mitad del pasillo, me puse de pie. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer mi teléfono, pero logré conectarlo al altavoz. La grabación comenzó a reproducirse, llenando toda la iglesia con la voz de Brian. Estás delirando si pensaste que dejaría a Melanie por ti. Ella es material para esposa. El dinero y las conexiones de su familia son exactamente lo que necesito. Tú solo eres diversión, Lori, nada más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melanie dejó de caminar, dejando caer su ramo de flores. El rostro de su padre se puso rojo de ira. La expresión de Brian cambió de confusión a reconocimiento y luego a pura rabia en cuestión de segundos. Entonces escuchó su voz nuevamente, hablando sobre el embarazo de Lori y cómo necesitaba arreglarlo antes de la boda. Brian se lanzó hacia mí desde el altar, derribando un gran arreglo floral en su prisa por llegar a donde estaba yo. Estaba gritando incoherencias sobre cómo había arruinado todo. Nuestro padre tuvo que sujetarlo físicamente para evitar que me atacara. Varios padrinos de boda se apresuraron a ayudar a contenerlo mientras seguía lanzándome amenazas. El padre de Melanie exigió explicaciones, su voz resonando en toda la iglesia. Temblando, me puse de pie y lo conté todo. Hablé sobre la relación a largo plazo de Brian con Lori, su patrón de usar a las amigas de Lori, el embarazo y las amenazas que me había hecho. Expliqué cómo se había jactado de usar a Melanie por las conexiones y el dinero de su familia. La expresión en el rostro de Melanie era desgarradora. Estaba parada allí, con su hermoso vestido blanco, el rímel corriendo por sus mejillas mientras escuchaba todo. Entonces, algo pareció romperse en ella. Recogió su ramo del suelo y lo lanzó directamente al rostro de Brian, golpeándolo en el pecho. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió corriendo de la iglesia, seguida de cerca por sus padres. Antes de irse, el padre de Melanie se volvió hacia Brian y le dijo, con una voz helada de furia, que sus abogados se pondrían en contacto sobre los gastos de la boda. Luego miró a mis padres y dijo que deberían avergonzarse de haber criado a un hijo como Brian. La reacción de mi madre fue exactamente lo que esperaba. Me abofeteó con fuerza en la cara, justo allí frente a todos, gritando que había destruido la vida de mi hermano. Me llamó celosa, vengativa y malvada. Mi padre, más tranquilo pero no menos furioso, simplemente me miró y dijo, ya no eres nuestra hija. Brian tuvo que ser físicamente contenido por 3 hombres mientras amenazaba con matarme. Su rostro estaba contorsionado por la ira mientras gritaba que me haría pagar por esto. Algunos de los invitados comenzaron a grabar todo con sus teléfonos mientras otros salían rápidamente de la iglesia, murmurando entre ellos. No me quedé para ver qué pasaba después. Agarré mi bolso, salí corriendo de la iglesia, me subí a mi coche y conduje directamente a la casa de mi amiga Seba.
Sabía que no podía volver a casa. En cuestión de horas, empecé a recibir mensajes de texto de primos diciéndome que mis padres habían cambiado las cerraduras de la casa de huéspedes. Habían tirado todas mis pertenencias al césped delantero en bolsas de basura, sin importarles que había comenzado a llover. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde que expuse a Brian en su boda, y mi vida ha cambiado por completo. He estado quedándome con mi amiga Sarah, durmiendo en su sofá cama, mientras trato de reconstruir mi vida. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Tuve que correr bajo la lluvia para recuperar mis pertenencias del césped delantero de la casa de mis padres. Muchas cosas se dañaron o fueron robadas antes de que pudiera recogerlas. Sarah ha sido increíble en todo esto. Me ayudó a conseguir un nuevo trabajo en su empresa, que paga significativamente mejor que el anterior. Ahora trabajo como coordinadora de proyectos, y mi nuevo jefe realmente aprecia mi trabajo, en lugar de compararme constantemente con mi hermano. He comenzado a ahorrar dinero y, con suerte, podré permitirme un apartamento propio en unos meses. Hace aproximadamente un mes, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Resultó ser Melanie. Nos encontramos para tomar un café y me agradeció por evitar que cometiera el mayor error de su vida. Me contó que, después del desastre de la boda, comenzó a investigar el pasado de Brian y descubrió que había estado engañándola con varias mujeres además de Lori. Varias de sus exnovias se pusieron en contacto con ella, compartiendo historias similares de manipulación y engaño. Melanie se ha volcado en su trabajo, obteniendo una promoción en el hospital donde trabaja. Me dijo que siente que esquivó una bala y que, aunque lidiar con la vergüenza de una boda cancelada fue difícil, fue mejor que quedar atrapada en un matrimonio con alguien como Brian. En cuanto a Lori, se mudó a Arizona para vivir con su tía. Escuché a través de amigos en común que tuvo al bebé, un niño. Intentó que Brian se hiciera una prueba de paternidad y ayudara con el mantenimiento del niño, pero él la bloqueó en todo y niega que el niño sea suyo. Su abogado le envió una carta de cese y desistimiento cuando trató de contactar a nuestros padres sobre el tema. La vida de Brian se ha desmoronado por completo desde la boda. El padre de Melanie cumplió su amenaza sobre los gastos de la boda y está demandando a Brian por más de $75,000. El video de su colapso en la iglesia se volvió viral en las redes sociales, lo que llevó a que varias otras mujeres se presentaran para hablar sobre su comportamiento. 2 de sus compañeras de trabajo revelaron que él las había acosado en el trabajo, lo que llevó a una investigación de recursos humanos que terminó con su despido. Mis padres, como era de esperar, siguen defendiendo a Brian. Han estado diciendo a todos los que quieren escuchar que inventé todo porque estaba celosa del éxito y la felicidad de Brian. Aseguran que edité la grabación para incriminarlo y que Lori está mintiendo sobre el bebé. Mi madre ha estado publicando largas diatribas en Facebook sobre cómo las hijas deben ser leales a sus familias y cómo yo estoy muerta para ella. Algunos parientes se han puesto del lado de mis padres, enviándome mensajes desagradables sobre cómo he avergonzado a la familia. Pero otros se han acercado para mostrar su apoyo. Mi tía Linda, quien siempre había visto a través del acto de Brian, se ofreció a ayudarme con el depósito de un apartamento cuando encuentre uno. Varios primos me han dicho que siempre supieron que algo estaba mal con Brian, pero tenían miedo de hablar. No voy a mentir, perder a mi familia ha sido doloroso. Hay días en los que extraño mi antigua vida y la seguridad de tener un lugar al que llamar hogar, incluso si era solo una casa de huéspedes. Pero no me arrepiento de lo que hice. Cada vez que pienso en Melanie casi casándose con alguien que la veía como nada más que un boleto de comida, sé que tomé la decisión correcta. A veces, defender lo que es correcto significa perder a las personas que pensabas que siempre estarían allí para ti. Pero he aprendido que la verdadera familia no se trata de la sangre, se trata de las personas que te apoyan cuando haces lo correcto, incluso cuando es difícil. Ahora estoy construyendo una nueva vida, rodeada de personas que valoran la honestidad y la integridad por encima de la lealtad ciega a miembros tóxicos de la familia. Brian y mis padres tomaron su decisión de apoyar las mentiras y la manipulación. Yo tomé la mía de defender la verdad.